Tenga muy buenos días, respetables hermanos y hermanas. En este día del Señor estamos nuevamente alabándole a Él en espíritu y en verdad. Gracias a Él, pues, que nos permite reunirnos en este primer día de la semana para honrarle y glorificarle. Vamos a ponernos en oración para pedir la dirección de Él. Padre Celestial, te damos nuestros agradecimientos porque otro día más, otro día del Señor, nos reunimos como iglesia para honrar y glorificar tu sagrado nombre. Permite que lo que exprese sea claro, sea muy entendible y que el Espíritu Santo dirija lo que voy a hablar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Génesis. El domingo recién pasado terminamos el capítulo 26. Ya hay la serie completa disponible tanto en YouTube como en nuestra página Iglesia de Cristo El Salvador. Les invito a quienes quieran escuchar las 8 partes que tiene el capítulo 26, lo pueden hacer. Ahora vamos a estudiar el capítulo 27. Vamos a iniciar pues el capítulo 27, donde veremos que Jacob roba la bendición de Esaú. Usted tiene que ponerle cuidado a este título, porque desde el momento que le estoy diciendo que roba, que es robar, o sea, es un ladrón, pues. Vamos a hablar pues de alguien que actuó de esa manera, como ladrón. Pero a través del desarrollo que vamos a tener de este estudio de Génesis capítulo 27, vamos a comprender pues muchos aspectos importantes. Para mí, como para usted, yo sé que habrán momentos que usted se sentirá incómodo, como yo me he sentido incómodo cuando he estado estudiando a profundidad este tema de capítulo 27 de Génesis. Pero tiene que entender que en muchos aspectos que se presentan en las Sagradas Escrituras está de por medio la voluntad de nuestro Dios. Y tiene que comprenderlo así, de esa manera. Bueno, dando esta aclaración, voy a comenzar con este estudio que realmente es, como todos, muy edificante. La narración sobre Isaac y su familia continúa en este capítulo 27, contándonos de una crisis que surgió por un conflicto de herencias. Los dos hijos de Isaac y Rebeca tenían distintas disposiciones y estilos de vida. Además, cada uno de los padres tenía un hijo favorito. Vamos a ver que esto no es nada conveniente dentro de cualquier hogar. Tenían pues un hijo favorito cuya personalidad era en cierto modo opuesta a la del padre que le prefería. Isaac, siendo un padre un tanto pasivo e indulgente, prefería a su hijo Esaú, un amante agreste, o sea, un amante del campo, pues podemos decir, de la naturaleza. Esaú era un experto cazador de animales silvestres que a su padre le encantaba comer. Luego tenemos a la esposa de Isaac, Rebeca.
era de carácter fuerte y controladora. Así tenemos que ver a Rebeca, de un carácter fuerte y controladora. Ella manipulaba asuntos en el hogar e incluso se aprovechó de la ceguera de su marido para asegurar que bendijera a su hijo favorito, Jacob. Este hijo se quedó más cerca de casa, al cuidado de algunos de los animales y realizando tareas alrededor de la tienda. Cuando yo he estado analizando esa conducta de Jacob, he estado pensando cuando fui yo un niño y un adolescente. Yo era de tendencia casera. Casi siempre estaba más en casa que fuera de casa, muy distinta a la personalidad de mis otros hermanos. Y eso me hizo a mí desarrollar, en cierto modo, una personalidad de mayor madurez de la edad que yo tenía. Cuando yo tenía unos 14 años, parecía que mi madurez era de un joven ya de 18 años. Bueno, a medida que se desarrolla el relato del conflicto de caracteres, de favoritismos, de diferentes disposiciones y de un engaño cruel, se pone de manifiesto que una casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Dice en Mateo 12:25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Las heridas de la traición, el temor, el resentimiento e incluso el odio que pueden resultar de la mentira y el engaño son evidentes en este capítulo. Usted ya ha aprendido sobre la mentira en el capítulo 26. Le dimos énfasis, vimos lecciones específicas en relación a la mentira. Usted ha aprendido, mi hermano, hemos aprendido cómo es que nosotros tenemos que desechar la mentira desde todo punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Las heridas, pues, de la traición, el temor, el resentimiento e incluso el odio que pueden resultar de la mentira y el engaño son evidentes en este capítulo y trajeron dolor a los corazones y a las vidas de estos padres y sus hijos. Algunas de las heridas sanaron finalmente después de 20 años. Lo vamos a ver en el capítulo 33 de Génesis. Cuando lleguemos a esto lo vamos a entender todavía mejor. Pero otras heridas nunca sanaron totalmente. Esaú lloró amargamente por su bendición perdida y albergó un rencor contra Jacob que se le prolongó durante mucho tiempo. Y Jacob salió de su casa temiéndole a un hermano que deseaba darle muerte y también para encontrar una esposa en Padán Aram. Rebeca perdió la compañía de su hijo favorito. No hay ninguna indicación, usted puede escudriñar lo más que quiera, pero no hay ninguna indicación en el texto de que le volviera a ver, o sea, a Jacob. No hay ninguna indicación. Poco se sabe del dolor de Isaac. Sin embargo, tuvo que haber sido grande debido precisamente a la astucia y engaño de su esposa y de su hijo menor. Eso es totalmente indiscutible. Hay muchas cosas que los padres
aunque no las pregonemos, las tenemos que sufrir consecuentemente a causa del pecado de los hijos. La tragedia descrita aquí no es el final del relato, es solo un acto de un drama en curso que siguió después de que estos personajes habían salido del escenario de la vida. Su relato no resalta principalmente el pecado humano, ni el sufrimiento, ni el alejamiento. En su lugar, pues, a medida que el relato continúa, nos volvemos más conscientes de la maravillosa gracia de Dios que trabaja con seres humanos frágiles. Por eso les he dicho a ustedes, hermanos y hermanas, que en cierto momento, aunque no estemos en acuerdo, tenemos que entender la gracia y la misericordia de Dios que la aplicó precisamente a nosotros como seres humanos. Él llama, bendice y utiliza a personas así, no porque sean merecedoras o dignas, sino a pesar de sus debilidades y de sus pecados. Su plan redentor creó un pueblo que eventualmente traería bendiciones a todo el mundo por medio de la simiente prometida de Abraham. Mire lo que tenemos en Mateo capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 16. Yo me voy a referir en esta genealogía precisamente a los primeros versículos y al último versículo. Mire lo que dice los versículos 1 y 2. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, y noten aquí, hijo de Abraham, pero pónganle más cuidado aquí al versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y luego dice en el versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 16 nos dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Por eso usted tiene que llegar a comprender, que le agrade o no le agrade lo que vamos a estudiar en este trágico episodio de la vida de Isaac con sus dos hijos, tiene que entender, y incluyendo a Rebeca, que fue muy responsable de esta situación, tiene que entender que la gracia y la misericordia de Dios siempre estuvieron presentes. Bueno, cuando hemos visto esta ligera introducción a este capítulo 27, que nos vamos a gozar con su contenido y con lo que escudriñemos de cada uno de los versículos aquí presentados. Vamos a entrar pues a ver la trama. Una trama es algo que se fabrica, pero vamos a ver la contratrama, buscando la bendición de Isaac. Todo esto está comprendido desde el verso 1 hasta el verso 17. Pero ahora nos vamos a centrar primeramente en la solicitud que hizo Isaac en los primeros 4 versículos. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza.
y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Hasta aquí la situación está muy limpia, muy limpia. Hasta aquí no hay ningún indicio de pecado, escrituralmente hablando. Y es que nosotros tenemos, como seres humanos, tenemos preferencias por algunos alimentos. Si a mí me preguntan, si se pudiera, ¿qué comida quiere comer? Yo diría, yo quiero comer los chiles verdes rellenos. ¿Ve? Me encantan, porque lo aprendí desde mi niñez con mi mamá. Era experta en hacer estos chiles rellenos envueltos en huevo. Y yo entiendo a Isaac, quien era bien dado a estos platillos exclusivos que le preparaba Esaú. Bueno, pero entremos a los versículos 1 y 2. Ya los hemos leído. Conforme pasó el tiempo, la vejez de Isaac afectó sus ojos. Imagínense qué cosa. Afectó sus ojos, dice que se oscurecieron quedando sin vista. Los problemas de visión y la ceguera comúnmente afectaban a los ancianos en esas épocas. A lo mejor, probablemente, es una especulación mía nada más, porque no habían los avances tecnológicos de la ciencia que ahora tenemos y que podía hallarse solución antes de que llegara la ceguera. Pero veamos, los problemas de visión y la ceguera comúnmente afectaban a los ancianos. Dice en Génesis 48:10, y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver, les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Veamos otro ejemplo en 1 Samuel 3:2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Pasemos a 1 Samuel capítulo 4, verso 15. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Luego en 1 Reyes 14:4, y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Deuteronomio 34:7. Aquí vemos lo opuesto. Era Moisés de edad de 120 años. Ahías tenía 98, Moisés 120 años. Cuando murió, dice que sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Qué hermoso, ¿verdad? Luego, sin poder ver, pues, Isaac, ¿qué es lo que hizo? Llamó a Esaú, su hijo mayor, para que viniera a él, y respondió diciendo, heme aquí. Su padre le reveló que había llegado a tal edad que creía que el día de su muerte podría estar cerca, por lo que deseaba prepararse para la acostumbrada bendición antes de su fallecimiento, porque esto era una práctica que se tenía en aquellos tiempos. Y yo recuerdo cuando era niño, todavía pude percibir que aún aquí en nuestro país, el padre de una familia grande tenía esta costumbre de dar la bendición a sus hijos cuando él sentía que la muerte ya estaba cerca para él.
Es imposible saber cuánto tiempo pasó entre los eventos registrados en el capítulo anterior y este. Si los acontecimientos del capítulo 27 tuvieron lugar poco después de los registrados en el capítulo 26, entonces el patriarca tenía alrededor de 100 años. Miren lo que dice Génesis 25-26, que ya lo hemos estudiado. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Luego en Génesis 26-34, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Y viviría otros 80 años antes de su muerte, a la edad de 180 años. Por eso dice Génesis 35-28, y noten, fueron los días de Isaac 180 años. O sea que, aunque él sentía que la muerte ya estaba cerca, todavía vivió un buen tiempo más. Entonces, si los hechos tuvieron lugar más adelante, Isaac tal vez tenía 130 años de edad. Isaac estaba viejo y estaba ciego, y estaba tan débil físicamente que tuvo que ser alentado a sentarse, porque miren lo que dice aquí en este capítulo, adelantando nada más para ilustrar esa debilidad de Isaac, versículos 19 y después nos pasamos al 31. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate. O sea, estaba postrado, pues, y come de mi casa para que me bendigas. Versículo 31. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre, o estaba postrado, pues, y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Aquí ya entra la situación del engaño, pero lo vamos a estudiar más adelante. Por lo tanto, pues, Esaú asumió que la muerte de su padre era inminente, porque mire lo que dice el versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y bendijo en su corazón. No le pongamos cuidado todavía a esto, sino a lo que sigue. Llegarán los días de luto de mi padre. O sea, creía pues que ya su padre estaba por morir. Y yo mataré a mi hermano Jacob. Sin embargo, Isaac tuvo que haber recuperado parte de su fuerza después de este punto, porque sin duda vivió al menos otros 30 años después de este tiempo. 3 décadas es bastante, hermano. Miren lo que dice en Génesis, vamos adelante, 31-41. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, o sea, hablando Jacob, ¿verdad? Y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Vamos a Génesis 35, 27 y 28. Después vino Jacob a Isaac su padre, a Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac, y fueron los días de Isaac 180 años. Bueno, en los versículos 3 y 4 vemos pues lo que aquí se presenta. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado. Si usted tiene hambre, al leer esto se le despierta el apetito cuando dice: y hazme un guisado
como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Isaac pues instruyó a su hijo Esaú diciendo: toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Es decir, que una vez que Esaú había completado su caza con éxito, había de hacer el tipo de guisado que su padre disfrutaba comer. Esa es la realidad. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Mediante la repetición, el texto relata el hecho de que a Isaac le encantaba comer platos preparados de carne de animales salvajes. Usted lo puede constatar en todo este capítulo 27, si lee, por ejemplo, los versos 4, 7, 9, 14, 17, 19, 25 y 31. En todos ellos se destaca pues por la afición que tenía Isaac de esos platos guisados. En Génesis capítulo 25, verso 28, miren lo que dice: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Vamos a ver pues que el favoritismo de Isaac para con Esaú se atribuye pues al hecho de que él tenía un gusto especial por la caza. ¿Ve? Es decir, en cierto modo era sano, pero evidentemente que perjudicial, causó problemas posteriores. La razón que Isaac dio para la ocasión especial fue la siguiente: para que yo te bendiga antes que muera. El enunciado aquí es instructivo a saber. Por ejemplo, Isaac no se limitó a decir simplemente para que te bendiga. Si bien es cierto que la palabra que se traduce como yo, o sea, la palabra nepech en el idioma hebreo, es a menudo una expresión para referirse a una persona, y a veces se traduce como persona o como vida. Aquí parece tener un significado más profundo y apasionado. Es decir, sería como si Isaac estuviera diciéndole: de lo más profundo de mi ser, nepech, o sea, yo quiero bendecirte. Le repito, de lo más profundo de mi ser, nepech, o sea, yo quiero bendecirte. Isaac no le mencionó la ocasión a Jacob. Es extraño porque las bendiciones de este tipo eran acontecimientos importantes a los que toda la descendencia masculina había de asistir. O sea, cuando se bendecía de parte del padre al hijo mayor, era una fiesta, era una ceremonia en el cual todos los hombres como quien dice de aquella comarca debían asistir. Pues el padre bendeciría a cada uno en orden, organizando la sucesión de autoridad dentro de la familia, como Jacob hizo posteriormente en Egipto. Y esto evidentemente que lo vamos a ver cuando estudiemos el capítulo 49 de Génesis. ¿Ve? Con el tiempo, los descendientes de Jacob, o sea, Israel, esto lo vamos a estudiar también, claro, conforme nos vayamos adentrando en Génesis, crecieron hasta convertirse en 12 tribus.
líderes divinamente designados de la nación, como Moisés y Josué, que tienen una gran participación en el desarrollo de la nación de Israel y que dieron bendiciones de despedida, o encargos a los jefes de las tribus, incluyendo a los ancianos y a los principales del pueblo antes de sus muertes. Usted puede leer, yo solo le menciono que esto se destaca, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 33. También se destaca en Josué, en los capítulos 23 y 24. Allí se dan este tipo de bendiciones a todos los que recibían esta herencia. Parece claro, pues, que Isaac pretendía eludir a Jacob por completo. Ignoró o se olvidó de la profecía de Jehová a Rebeca de que el mayor, o sea, Esaú, servirá al menor, o sea, a Jacob. Miren lo que dice en Génesis 25, 23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. O sea, parece que Isaac, cuando decide decirle a Esaú que le trajera ese guisado una vez realizara la caza, y que le va a bendecir, parece que Isaac elude o evade, o yo no puedo decir que fue adrede, sino que lo que él quería, dar la bendición, y evade pues el que convocara a los hombres de esa comarca, pues, para que fuera pública esa bendición. Pero realmente el punto no es ese, el punto es lo que posteriormente va a pasar. Voy a parar acá en esta parte que hemos visto versos 1 al 4. Vamos a limitarnos a comentar lo que corresponde a estos versículos 1, 2, 3 y 4, y en la hora del sermón vamos a continuar viendo el acontecimiento que sigue en relación a esta situación bastante lamentable. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, pues, porque me has permitido presentar este nuevo estudio de Génesis 27. Sabemos, Señor, que aprendemos mucho de lo que sucedió a estos hombres que de una u otra manera hacían o no hacían tu voluntad, pero que de todo esto hubo la gran bendición de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.